Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión anterior. Buenas tardes, Nick. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habíamos explicado en la anterior sesión lo referido a cuando un país fija un arancel, ¿sí?, bajo el enfoque de equilibrio general, ¿sí? Si un país grande fija un arancel a un país pequeño, y habíamos visto que los efectos son estos, ¿se acuerdan? Que en un punto B el país pequeño produce y en el punto E el país pequeño consume, ¿sí? Y aquí vemos el precio relativo al cual produce, o un precio relativo de PW1, P sub X sobre P sub Y de la economía mundo, porque como es país pequeño no define precios, ¿sí? Y consume en el punto tangente a la curva de indiferencia 3, en el punto E, ¿sí?, donde también el precio relativo es igual a 1, ¿no? Y aquí vemos que sucede cuando hay una línea paralela, punteada hacia el lado izquierdo, donde hay un punto F, ¿sí? Ya con el arancel del 100% sobre importación del bien X, el precio relativo, ¿sí?, tiende a aumentar a P sub X, P sub Y igual a 2, ¿sí? Y la producción es en este punto F. Y el país pequeño exportará entonces a partir de esto, ¿sí?, 30 de Y e importará 30 de X. De estas importaciones que realiza y de las exportaciones que realiza, pero fundamentalmente las importaciones que hace el país pequeño, ¿sí?, podemos ver que hay un espacio, hay un lugar de el punto H al H', que es 15 de los 30 que importa, es 15X, que recauda el gobierno y que redistribuye totalmente hacia la población, ¿sí? Y este arancel del 100% que tiene un efecto sobre la curva de indiferencia comunitaria 2, ¿sí?, como ustedes pueden ver en el punto H', ¿sí?, nos está mostrando el cruce entre dos líneas continuas, el cruce entre esta línea que está acá y la otra que tiene un precio relativo igual a 1 y la otra que tiene un precio relativo igual a 2, producto del arancel, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, en resumen, que el consumo de libre comercio y el bienestar en el punto E son superiores al consumo y al bienestar con arancel en el punto H', ¿no? Como podemos ver, está mucho más arriba del punto E, se consume mucho más, es decir, hay una distribución del ingreso mucho mayor y además hay un precio relativo que es menor al precio relativo después del arancel, ¿sí? Eso es lo que nos mostraba esta gráfica en una anterior explicación que hicimos. Bien, entonces, lo que podemos decir en función del teorema de Stolper-Samuelson, ¿sí?, es que la expansión en la producción de la mercancía X, porque esto habíamos utilizado para el teorema de Stolper-Samuelson, la expansión en la producción de la mercancía X intensiva en trabajo requiere la relación trabajo-capital en proporción mayor de la que se libera al reducir la producción de la mercancía Y intensiva en capital, ¿no? Intensiva en capital. Como resultado, la relación salario-renta crece y el capital tiende a ser sustituido por la fuerza de trabajo, de modo que la relación capital-trabajo aumenta en la producción de ambas mercancías. Como cada unidad de fuerza de trabajo está ahora combinada con más capital, obviamente va a aumentar la productividad del trabajo, ¿sí?, y en consecuencia aumentará el salario, ¿sí?, del trabajador, de manera que la imposición de un arancel de importación al bien X por el país 2, es decir, al país pequeño, ¿sí?, incrementa la relación de precios de X respecto al precio de Y en el país y aumenta los ingresos del trabajador, el factor de producción más escaso. Pero además, puesto que la productividad del trabajo aumenta en la producción de ambas mercancías, aumenta no solo el salario nominal, sino también el salario real en el país 2.
con el trabajo totalmente ocupado antes y después de la imposición del arancel. Esto también significa que los ingresos totales del trabajador y su participación en el ingreso nacional son ahora mucho mayores. Además, puesto que el ingreso nacional se reduce a causa del arancel, comparemos el punto H' con el punto E, que hemos visto en la gráfica y que acabamos de explicar, y la participación del ingreso total hacia el trabajador es mayor. Disminuye en consecuencia la tasa de interés y los ingresos totales de capital en el país 2, mientras que en el país pequeño resulta perjudicada como un todo por el arancel. Su factor escaso se beneficia a expensas de su factor abundante. Ejemplo, cuando un país pequeño industrial como Suiza impone un arancel a las importaciones de una mercancía intensiva en trabajo, crece el salario. Por eso es que los sindicatos en los países desarrollados generalmente favorecen los aranceles de importación, ¿sí? Sin embargo, la reducción en los ingresos de los propietarios de capital exceden las ganancias del trabajador de tal modo que el país en conjunto pierde. Entonces, el teorema Stolper-Samuelson es cierto para los países pequeños y usualmente para países grandes también. Sin embargo, para países grandes el análisis se complica porque estos influyen sobre los precios mundiales mediante su intercambio, como lo hemos visto en la gráfica. Entonces, además, podemos establecer, lo habíamos explicado en la anterior sesión, el análisis de equilibrio general de un arancel en un país grande a través de la oferta neta, ¿sí? Y habíamos dicho que cuando un país impone un arancel, su curva de oferta neta se desplaza y gira hacia el eje que mide su mercancía importable por la cantidad del arancel de importación. Y esto lo habíamos visto acá, ¿se acuerdan? A ver, ¿alguien puede explicar? Visto en la anterior sesión, basado en todo lo que habíamos visto. ¿Alguien puede explicar? ¿Jóvenes? ¿Nadie? A ver, Gabriel Benjamín, Germán Marcelo, Efraín Franco, Maciel Belén, Raúl Amador, Jessica Cori, Iván Alberto, que está, y Ramiro Jonathan, que están con la cámara encendida. ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos explicar esto? A ver, producto del arancel. ¿Qué ha sucedido? Pues, según esta gráfica. Está sucediendo que según la gráfica, ¿sí?, estamos partiendo de un punto E de equilibrio donde ambos países producen, ¿sí?, bueno, en el caso del país 1, el bien Y, 60 de Y, y el país 1, el país pequeño, 60 de X, ¿no?, el que tiene más disponibilidad de fuerza de trabajo en términos relativos, a diferencia del país 1 o del país grande que produce 60 de Y. Y aquí, en el punto de equilibrio, están las exportaciones e importaciones igualando. Y al momento de fijarse un arancel, ¿sí?, que el país grande fija al país pequeño, ¿sí?, ¿qué es lo que va a suceder? Que la oferta, ¿sí?, o podemos hacer también que el país grande esté afectado por el arancel del país pequeño, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Fijémonos que según la situación de E, en este punto, antes del arancel, antes de la política arancelaria, se encuentra en equilibrio la economía mundo. Después del arancel, fíjense, bueno, además, el punto E, por el punto E pasa una pendiente, que es la del precio relativo de la economía mundo, ¿sí?, de precio de X igual a 1, precio de Y igual a 1, y el precio relativo es igual a 1 en la economía mundo, ¿no? Entonces, como se trata de un país grande, ¿qué pasa si se fija un arancel? ¿Sí? Esta curva 2, esta que está con 2, que es la ON2, va a girar, como estamos viendo con esta flechita, va a girar hacia la derecha, hacia abajo, y que se va a encontrar con una oferta N2', ¿sí?, y que nos va a mostrar un nuevo punto de equilibrio, habíamos dicho, un nuevo punto de equilibrio, E', de manera que a un precio relativo
ya no de 1, sino de 0.8, ¿sí? Se produce 40 de Y y 50 de X. En este punto nuevamente están en equilibrio los dos países en esta economía mundo, pero además en este punto de equilibrio, ¿sí?, donde estamos mostrando, ¿sí?, además de producirse 40 de Y, entonces lo está produciendo el país 2, pero además lo está ofreciendo y exportando al país 1, ¿no es cierto? Y el país 1 está produciendo y ofreciendo 50 de X y lo ofrece al país 2, ¿no?, según las ventajas comparativas, según los precios relativos y la dotación de factores relativos de producción, ¿no? Entonces, pero por este punto, habíamos dicho, pasa un precio relativo igual a 0.8. ¿De dónde sale 0.8? Habíamos dicho de que el precio relativo de X respecto al precio relativo de Y nos va a dar 40 respecto a 50, 0.8, ¿no? Ese es el precio relativo de esta economía mundo cuando hay un arancel del 100% en el caso de un análisis de equilibrio general. Entonces, este nuevo punto de equilibrio después del arancel nos está mostrando ese intercambio a un precio relativo de esa magnitud. Pero además nos está mostrando, decíamos, que los términos de intercambio, aquí están los términos de intercambio, mejoraron, dice, y mejoran. ¿Y mejoran por qué? Porque antes teníamos que el precio relativo de Y sobre el precio relativo de X era igual a 1, precio de Y, sobre el precio de la economía mundo, que es igual a 1 también, ¿sí?, era igual a 1, ¿sí? Partíamos de eso. En el punto E. En el punto E', ahora sucede que vamos a tener un precio de Y igual a 1 sobre un precio relativo de X, digo, precio relativo de la economía mundo, que va a ser 1 sobre 0,8, ¿sí?, de 0,8, que es el nuevo precio relativo, que nos va a dar 0,25, con lo cual está mostrando que los términos de intercambio del país grande van a mejorar ostensiblemente, ¿sí? Bien, si se ha entendido eso, aquí está un poco la explicación. Decimos, obsérvese que para cualquier tasa arancelaria, mientras más inclinada esté, mientras más inclinada o menos elástica sea la curva de oferta neta del país 1 o resto del mundo, más se deteriorarán sus términos de intercambio y mejorarán los del país 2, ¿no? Cuando el país grande impone un arancel, el volumen de comercio disminuye, pero sus términos de intercambio mejoran. Dependiendo del efecto neto de estas dos fuerzas antagónicas, el bienestar del país 2 puede aumentar, disminuir o permanecer sin cambio alguno, ¿no?, como lo habíamos visto en una anterior oportunidad. ¿Qué dicen al respecto, jóvenes? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿No? ¿Nada? Jóvenes, ¿qué podemos decir al respecto de lo que estamos explicando? ¿Queda claro? Si queda claro, yo sigo adelante. Como no hay ninguna observación, vamos adelante. Y decíamos luego, en función de todo lo que hemos explicado, la pregunta que se hacen los autores es cómo puede aumentar un país grande su bienestar con libre comercio imponiendo un arancel óptimo. ¿Cómo puede aumentar un país grande su bienestar con libre comercio imponiendo un arancel óptimo? ¿Qué es un arancel óptimo? Un arancel óptimo es la tasa arancelaria que maximiza el beneficio neto resultante de la mejora en los términos de intercambio del país grande, contra el efecto negativo resultante de la reducción del volumen de comercio. Y ese es el arancel óptimo, ¿no? Es aquella tasa que maximiza el beneficio neto resultante de la mejora de los términos de intercambio del país grande, menos la reducción del volumen del comercio. Entonces, conforme mejoran los términos de intercambio del país grande o del país que impone el arancel, se deteriorarán
¿sí?, los de la contraparte comercial, puesto que son inversos o recíprocos respecto de los términos de intercambio que impone el arancel. Como resultado, en consecuencia, este país afectado, el país pequeño, ¿sí?, impone una represalia, un arancel óptimo propio, mientras recupera la mayor parte de sus pérdidas con la mejora de sus términos de intercambio. Esta represalia disminuirá definitivamente el volumen del comercio aún más, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque el primer país, quizá el país 2, se desquite por cuenta propia. Si el proceso continúa, todas las naciones terminan por lo general perdiendo todas o la mayor parte de sus ganancias comerciales. Aunque la contraparte comercial se desquite cuando un país imponga un arancel óptimo, las ganancias del país que impone el arancel resultan menores que las pérdidas de la contraparte comercial. De modo que en el mundo como un todo queda peor que con un libre comercio. Sí, la economía mundo entonces queda peor que con el libre comercio. Entonces, el libre comercio, según esta lógica, maximiza el bienestar mundial, ¿no? Y no es como otros autores señalan que no creen en el libre comercio. Veamos qué es lo que está sucediendo acá, ¿sí?, en esta gráfica, ¿sí? Partimos nuevamente del punto E. ¿Sí? Me gustaría que ustedes participen y me digan ahora qué pasa en el punto E, que es similar, exactamente igual al anterior. ¿Qué pasa en el punto E? Le vamos a poner con rojito. A ver, preguntas en el punto E. Jóvenes, ¿están ahí o no están? A ver, Maciel. Licenciado, buenas tardes. Hay un Buenas. equilibrio de 60 en X y 60 en Y, o sea, el país 1 produce 60 y el país 2 también 60, y el precio tenemos que es igual a 1. Precio relativo de la economía mundo, ¿no? Es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1, Maciel? ¿O Belén? Licenciado, por la relación y también tal vez porque tiene equilibrio. Claro, por la relación de precios de X respecto al precio de Y, pero ¿por qué es igual a 1? Y lo hemos visto en la anterior gráfica. A ver, ¿alguien puede responder? Luis, Hernán, adelante. Licenciado. Sí, adelante. Ya, tenemos el precio relativo, que es igual a 1, porque el precio relativo de Y respecto al precio relativo de X, licenciado, en esa parte. Porque el precio de X es igual a 1 y el precio de Y es igual a 1. Es decir, la relación 1 sobre 1 nos da 1, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. Bien, Luis, entonces continuaremos con usted. Entonces, si se fija un arancel del 100%, como hemos visto hace un ratito, ¿sí?, entonces hay un traslado, un giro, mejor dicho, no traslado, un giro de el punto de equilibrio hacia un punto, ¿cierto? Ahí le vamos a poner un punto E', ¿sí? Como hace un ratito. Vamos a poner E', ¿sí? Eso está sucediendo, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Entonces, en E', ¿sí?, en E', como estamos viendo, ¿qué está sucediendo en E', según esta gráfica? ¿No? Según la gráfica, están disminuyendo las cantidades, licenciado. Claro, por el producto del arancel, ¿no es cierto? Sí, sí. El arancel hace que el país que está siendo afectado por el arancel, en consecuencia va a producir ya no 60 de Y, sino 40 Y. va a producir ¿cuánto de Y? 40 de Y, licenciado. 40 de Y, ¿no es cierto? Va a llegar a producir esta cantidad, 40 de Y. 40. Vamos a reducir el tamaño, está muy grande. Un segundito. Y el país 2, ¿sí?, va a producir 50 de X, licenciado.
va a producir 50 de X, como hemos visto hace un ratito, ¿no es cierto? Va a producir 50 de X. Bien. Entonces, si eso está sucediendo en la economía mundo, según esta, el precio relativo igual se reduce, ¿no es cierto? P sub W ya no va a ser 1, va a ser 0.8. ¿Por qué? Va a ser 0.8. Este 0.8 va a ser igual a ¿qué? Ya que estamos reduciendo, ¿no?, la cantidad de Y en relación con la cantidad de X, ya no va a ser de 1 a 1, licenciado. Pero fíjese que hace rato, para tener también el precio relativo igual a 1, también hemos hecho 60 sobre 60, ¿se acuerda? Sí, 60 en sobre este 60, caso va a ser 40 entre 50. 40 entre 50, y que nos da este monto de 0.8, ¿sí? Tomando en cuenta que el precio, fíjese, el precio de X es igual a 1, el precio de Y es igual a 1. Entonces, si el precio de X y de Y es igual a 1, entonces estamos hablando de 40 de Y, precio 40 de Y, precio 50 de X, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque estamos dando valor al precio de X y al precio de Y. Por eso es esa cantidad y ese monto que estamos estableciendo ahora, ¿sí? Bueno, entonces, pero ahora resulta que hemos aprendido el concepto de arancel óptimo. ¿Qué dijimos que es el arancel óptimo hace un ratito? A ver, uno de ustedes, si no es Luis, Fiorella. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mencionó que el arancel óptimo es aquel que maximiza el bienestar del país que ha fijado este arancel, y esto provoca que la producción, o bueno, el comercio disminuya. Entonces, el arancel óptimo es aquel que maximiza el bienestar neto de el país que ha fijado el arancel. Entonces, y esto se hace en función a represalias. Fíjense aquí, hay otra represalia de un país. Fíjense, aquí está, lo vamos a poner, lo vamos a mostrar. Voy a tratar de que mi pulso me acompañe. Ahí está esto. Ahí le vamos a poner un color rojo también, creo que es el que más se destaca. Fíjense, aquí hay, en represalia, el otro país fija un arancel, ¿sí? Un arancel que está haciendo que se reduzca más la producción en esta economía mundo, ¿sí? Y se está reduciendo ¿a cuánto? ¿A cuánto se está reduciendo? Según la gráfica que acabo de Maciel, digo Fiorella, o Efraín, o Germán, A o Luis. 25, licenciado. ¿Sí? ¿No le escucho? A 25. A 25 de Y y a ¿cuánto de X? 11, licenciado. Aproximadamente 11, ¿no? 11, 12 podría ser. ¿Sí? Entonces, sí, puede ser 11. Porque aquí tenemos 10, aquí sería 20, 25, ¿no? Aproximadamente. 15, sí. Más o menos 10, 12. Entonces, si así fuera, ¿cuál debería ser yo voy a poner acá una pendiente que pase por ese punto, por el nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Y le vamos a poner un color distinto, un grosor también mayor, ¿sí? Y le vamos a poner un color azul, ¿sí? Ese azul. Entonces ahí el precio relativo es igual a ¿cuánto? Estamos... Y respecto de X, licenciado, sale 2.27. 25 sobre 11. sobre 11, ¿no? 25 sobre 11. Entonces nos sale otro precio relativo mucho menor todavía, ¿no es cierto? Y el otro país puede tomar otras represalias. Fíjense, aquí hay otra represalia que se muestra al lado derecho, ¿sí? Con el punto E asterisco, ¿sí? Este punto E asterisco. Voy a poner el punto
Ay, señor, siempre me sucede esto. E asterisco, un segundo. A ver, me dan un minuto. Entonces ese punto E asterisco, está, ya lo tengo. ¡Ah! Por Dios. Que nos sale un nuevo precio relativo, nos da, ¿no es cierto? Un nuevo precio relativo igual a 0.625. ¿De dónde sale eso? De 25 entre 40, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Sí, Siempre y cuando el precio de X sea igual a 1 y el precio de Y igual a 1, ¿no? Porque si damos otras cifras, supongamos que el precio de X sea 2 y el precio de Y sea 3, ya las relaciones van a cambiar, ¿no es cierto? Las relaciones van a cambiar. Entonces, cuando va sucediendo esto, cuando hay un arancel óptimo, el que quiere maximizar el bienestar neto de una economía determinada, ¿por qué? Porque está siendo afectado un país con el arancel por el otro país en represalia también puede plantear otro arancel. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Se acuerdan? Entre China y Estados Unidos en la guerra, ¿sí?, del comercio internacional entre estos dos países, más o menos en represalia, cada uno fijaba un arancel distinto o mayor a los productos que eran importados a cada uno de estos dos países, ¿no? Entonces eso es lo que ha ido sucediendo en función de esto, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría a la evidencia empírica, ¿sí? Pero para eso necesitamos mucha información para saber y analizar lo que realmente ha pasado entre Estados Unidos y China, que es otro trabajito de investigación que yo les pediría que ya vayan pensando. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Fiorella y Germán, adelante. Sí, licenciado. Solo para aclarar, hemos determinado 13 precios relativos en los 3 puntos de equilibrio, Sí. pero en el punto 1, en donde está 25 sobre 11, ¿es correcto decir 25 sobre 11 porque nos sale 2.27? ¿O sería al revés, 11 sobre 25? Ahí sí nos saldría un precio relativo mucho más bajo. No, pues lo que pasa es que estamos viendo desde el otro país, entonces ahí es la relación P sub Y sobre P sub X. ¿Sí? Al P sub revés. Y sobre P sub X, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces sí sería 11 sobre 25. Así es, así es. Listo, licenciado, gracias. Y por eso el precio relativo disminuye mucho más en la economía mundo, ¿no? Fiorella, ¿quería decir algo? Sí, licenciado, tenía una consulta respecto al porcentaje del arancel que se está aplicando en los 2 puntos, que es punto E' y en el punto E', si no me equivoco. ¿Cuál sería el porcentaje del arancel? Porque si bien mencionó en el punto E de arriba, era del 100%. Esa era mi duda. Claro, estamos suponiendo que el arancel es el mismo, ¿no? Que uno fíjense a 100%, nos vamos de E a E', 100% de E' a E asterisco, ¿sí? Y estamos suponiendo eso, ¿no? Eso es lo que supone la gráfica. Por eso es que si se fijan, las distancias son más o menos similares, ¿no? Más o menos similares. En este otro caso no se dice nada, por ahí habría que hacer un cálculo de cuánto podría ser el arancel, pero estamos suponiendo que también pueda ser el 100% que fija el otro país, ¿no? Al producto, en este caso, Y y no al producto X, ¿no? Como sucedía antes. Bueno, bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, lo que acabamos de decir se está explicando acá, pero además, fíjense, dice, en esa gráfica, con el arancel óptimo, la curva de OL del país 2 gira hasta 2 asterisco, que hemos visto. Si en este país no se desquita, la intersección de la curva de ON 2 asterisco y la curva ON1 define el nuevo punto de equilibrio E
asterisco, en el cual el país 2 intercambia 25 por 40 de X, de modo que la relación precio de X, precio de Y, va a ser igual al precio por el salario, por el precio de la economía mundo, igual a 0.625 en el mercado mundial y para el país 2 como un todo, ¿no? Como resultado, y esto es importante, los términos de intercambio del país 1, es decir, del resto del mundo, esto está suponiendo acá, ¿no? Se deterioran del país pequeño, ¿sí? De P sub Y, P sub X, P sub Y igual a, que era 1, se va a deteriorar en función de que ahora el precio en ese nuevo punto de equilibrio E asterisco va a ser igual a 0.625 y en consecuencia los términos de intercambio del país 2 van a mejorar en detrimento del país pequeño, ¿sí? Del país o del resto del mundo, del país 1, ¿sí? A Px sobre P sub Y igual a 1 a pasar de P asterisco de la economía mundo 1 sobre 0.625, 1.6, ¿no? Entonces, los términos de intercambio del país 2 van a ir mejorando cada vez más, ¿sí? Entonces, son por encima de 1. ¿De acuerdo? Entonces, con el arancel asociado a la curva de oferta neta 2 asterisco, ¿sí? Esta que habíamos visto acá, 2 asterisco, es esta, ¿sí? Aquí está. Para aquellos que tal vez no lo han podido ver o yo no lo expliqué. Ay, madres. O yo no lo expliqué bien. Acá. Esta otra curva, ¿no? Que ha pasado a este lado. A esa nos estamos refiriendo cuando hablamos ahí. Y con el arancel asociado a la curva ON2 asterisco, no solo la mejora en el bienestar del país del resultante de sus términos de intercambio mejorados excede la reducción en bienestar debida a la disminución del volumen de comercio, sino que representa el mayor bienestar que puede alcanzar el país 2 con un arancel y excede también su bienestar con libre comercio. Con los términos de intercambio deteriorados y con un menor volumen de comercio, el país 1 o el resto del mundo está peor en forma definitiva que con el libre comercio. Como resultado, es probable que el país 1 se desquite e imponga un arancel óptimo propio, mostrado en la curva ON1 asterisco, con las curvas 1 asterisco y 2 asterisco, el equilibrio se mueve a E2 asteriscos, ¿no? Como aquí podemos ver, ¿sí? E2 asteriscos. Voy a hacer otra vez. Aquí. A esta se refiere. También se refiere ahorita me va a provocar un problema. A esta otra, ¿no? Ay. A esta otra. Para que aquí quede claro en la gráfica, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, como resultado, es probable que el país 1 se desquite e imponga un arancel óptimo propio mostrado en la curva ON asterisco, N1 asterisco, con las curvas 1 asterisco y 2 asterisco. El equilibrio se mueve a E2 asteriscos, ¿no? Ahora, los términos de intercambio del país 1 son más altos y los del país 2 más bajos que con libre comercio, pero el volumen del comercio es mucho menor, ¿no? Es mucho menor. Eso indudablemente sucede. Bien. En consecuencia, los efectos del equilibrio parcial de un arancel en un país grande, ¿sí? Podemos ver ahora de equilibrio parcial. Hace un ratito hemos visto, bajo el enfoque del equilibrio general, de los efectos de un arancel en un país grande. Ahora queremos ver los efectos del equilibrio parcial de un arancel en un país grande. Vamos a partir de SH, S sub H, que es la oferta doméstica del bien X, D sub H, que es la demanda doméstica de X, S sub H más F, ¿sí? Es la oferta total extranjera de X para el país grande. Y además, S sub H más F más T es la oferta extranjera del bien X con arancel. Sí, ahí la T nos está mostrando el arancel, ¿sí?
y para el país grande. Ahora, y esto lo vamos a ver en una gráfica enseguida, con libre comercio, D sub H, la demanda doméstica de X, ¿sí? La demanda doméstica de X hace intersección con SH más F, ¿sí? Es decir, con la oferta total extranjera de X para el país grande en un punto B, de modo tal que el precio de X igual a 2 y de la cantidad de X igual a 50, que va a estar en el tramo AC igual a 20 de X, surtida internamente, y en el tramo CB 30 de X por los extranjeros, ¿sí? Lo que va a pasar es que con un arancel de importación del 50%, SH más F se va a desplazar hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí? A SH más F más T en el punto H, y el precio de X va a ser igual a 2.50 y una cantidad de X que vamos a ver en la siguiente gráfica. Y a ver, si se fijan, lo que estábamos relatando hace un ratito, tenemos la demanda de H, esa es la demanda de H, ¿sí? Ahí está, vamos a poner en un circulito, muy grande el círculo, esa es la demanda de H. Y vamos a quitar el relleno y le vamos a poner un contorno azul para distinguir un poquito de los otros. ¿Sí? Esta es la demanda doméstica del bien X de sub H. Y tenemos la oferta. Y la oferta del bien. La oferta del bien X. Oferta doméstica SH. Y aquí tenemos un punto de equilibrio, el punto E. ¿Sí? En el punto E vamos a tener, vamos a poner ahí, mi querida. Entonces, en el punto de equilibrio E, estamos viendo que en esta economía, ¿sí? A un precio de 3, ¿sí? Se produce 30 de X. ¿Sí? En un punto de equilibrio, precio de 3, se produce 30 de X. ¿Qué sucede? Pero antes partamos de esto, ¿no? Partamos de que hay un precio del cual se está partiendo en un país grande. Como el país grande es el que define precios a nivel internacional, ¿sí? Podemos partir del precio 0.50 que está acá, como ustedes lo pueden ver, 0.50, y que a partir de este precio de 0.50, ¿sí? Se produce una cantidad determinada que puede ser 5 de X, ¿sí? 5 de X. Entonces aquí le vamos a poner para que quede claro cuánto se está produciendo en función de ese precio, ¿sí? Que va a ser 5 de X, ¿sí? 5 de X, como ustedes, no sé si están viendo, jóvenes, ¿sí? Entonces, a 0.50 se produce 5, pero a ese precio, fíjense, hay una oferta SH más F, ¿sí? Que es la oferta total extranjera, SH más F, que es la oferta total extranjera, ¿sí? Que está dada por estos puntitos, ¿sí? Que los estamos viendo acá, ¿sí? Que es la oferta total extranjera, es decir, es esta. Vamos a poner ahí con un rellenito para ir viendo qué es lo que estamos, de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, entonces, pero a este precio y con esta producción de 5 de X, ¿sí? Si pasamos y se cruza con la demanda doméstica, nos muestra un punto B, y un punto B donde en ese punto B, en la economía mundo, se produce a 2 unidades monetarias, ¿sí? A 2 unidades monetarias, y se produce una cantidad de 50 de X a ese precio de 0.50, ¿sí? Tomando en cuenta la oferta total extranjera, ¿sí? Tomando en cuenta la oferta total. Si se establece, se determina un arancel, ¿sí? Del 50%, ¿sí? Un arancel como el que se está planteando acá, del 50%, de manera que
nosotros vamos a tener una oferta extranjera más el arancel, ¿sí?, del 50%, que está mostrado, fíjese, de 0,50 va a subir a 1, ¿sí?, porque estamos aumentando el 50%, ¿no es cierto? Va a subir a 1 y en consecuencia se va a producir a una unidad monetaria, $1 o lo que sea, ¿sí?, 10 unidades del bien X. Pero a partir de este punto, como es un país que define precios en el extranjero, es un país grande, vamos a tener esta pendiente que se está mostrando acá, que nos muestra SH más FT, que va a ser la oferta total extranjera, más el arancel del 50%. Y al plantearse esta oferta extranjera más arancel, ¿sí?, esta pendiente se cruza nuevamente con la demanda doméstica. Y vamos a encontrarnos en un punto H, en este punto H, donde, si se fijan ustedes, se produce a un valor de 2.50 unidades monetarias, y con ese precio se produce 40 del bien X, ¿sí?, 40 del bien X. Entonces, fíjense que los efectos son distintos. Pueden ser otros efectos más, ¿no? Fíjense que hay otra pendiente que se supone que la podemos trabajar posteriormente. Entonces, cuando está sucediendo esto, ¿sí?, estamos viendo que hay un conjunto de áreas que podemos ir estableciendo. Por ejemplo, el área A, esta área A, como ustedes están viendo, que es un efecto producto de ¿qué? Producto de, vamos a marcarlo para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Esta área A nos está mostrando que es la renta o el ingreso más alta de los productores domésticos, ¿sí?, la renta más alta de los productores domésticos, toda el área A, ¿sí?, todo es A, este rectángulo y este triangulito más, todo lo que es amarillo, ¿sí? Esta área me muestra el ingreso más alto de los productores. ¿Por qué? Porque estamos viendo el excedente del productor, ¿sí?, el excedente del productor, que ha ido aumentando en la medida que se ha incrementado el precio del bien X, producto de un arancel del 50%, de 0,50 a 1, ¿sí? Pero sus efectos se muestran, fíjense, en el punto, del punto B al punto H, ¿sí?, del punto B al punto H. ¿Por qué? Porque este país grande define precios en el mercado internacional. En consecuencia, uno de los primeros efectos, ¿sí?, en los ingresos de los productores, es decir, en el incremento del excedente del productor, y si lo ponemos en dinero, es 11.25. Ustedes calculen, por favor, el área. Podemos calcular, fíjense, el área de 2 a 2.50, que es 0.50 por 20, ¿sí? Y además, el triángulo este pequeñito que está acá, que nos está mostrando además una parte de la gran parte, mejor diría yo, de las pérdidas del consumidor, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, bueno, aparte de esto que habíamos visto, la demanda doméstica, hace un ratito que lo dijimos, estamos viendo, fíjense, que también a través de esto podemos determinar la pérdida del superávit del consumidor, la ganancia del superávit del productor y la pérdida del superávit del consumidor, y que está dado, ¿sí?, debido a, adelante, espera un segundito, al frente, este puntito, ¿no? Es toda esta área, ¿sí? Toda esta área que me va a mostrar el área A, el área B, ¿sí?, el área C y el área D, ¿sí?, es decir, todo lo que está debajo de la demanda, ¿sí?, de esta demanda. Lo que está debajo es el área D, el área C, el área B y el área A. Y ustedes calculan, nos tiene que dar $22.50 o unidades monetarias cualquiera, que es la pérdida del consumidor. A la vez es la ganancia del productor, ¿sí?, es la pérdida del consumidor, ¿sí?, que nos está mostrando eso. Entonces, pero además podemos ver otras dos áreas, que es el área B y D,
¿sí? El área B y D, que me está mostrando el costo de protección o pérdida de eficiencia productiva y bienestar para el país grande, ¿sí? El costo de protección o pérdida, es decir, esta área B y esta área D. El área B, porque está debajo, que es el costo de producción, por incrementarse la producción de 20 a 25, debido al incremento en el precio de 2 a 2.50, ¿sí? Que implica no solamente incremento en la producción, sino incremento en el costo de producción, y que se ve desde el punto de vista del país y desde el punto de vista del país grande como el costo de protección que hace el Estado vía gobierno a estos productores, o también se lo puede ver desde el punto de vista de la pérdida de eficiencia productiva de los productores, porque no son muy eficientes por lo visto, porque están esperando del papá Estado que fije aranceles para incrementar su producción, ¿no? No son por sí mismas eficientes, eficaces y productivas, ¿no? No están trabajando con economías de escala, y si los tuvieran, pues no lo están haciendo porque están esperando qué hace el Estado en beneficio de ellos y en perjuicio de los consumidores, ¿no? A veces el Estado alienta al productor y perjudica al consumidor. Entonces, y esa área B y el área D, que es la parte de eficiencia o pérdida de productiva, mejor pérdida de eficiencia productiva y de pérdida de bienestar para el país grande, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor también, desde el punto de vista del consumidor que está debajo de la demanda, el área D, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando estos elementos aquí que señalamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, no sé, ¿se ha entendido? ¿Se entiende? Licenciado. Fiorella. Licenciado, tenía una pregunta respecto al arancel que se está aplicando. Si bien es del 50%, sería respecto de ese precio inicial, ¿verdad? De 0,5. Ahora, como dices, 50%, ¿no sería ahí más 25%? O bueno, más, sí, 0,25, y entonces empezaría del 0,75. Esa era mi duda, licenciado. Como no le estoy entendiendo bien, a ver, ¿puede explicar un poquito más su... En la oferta extranjera más arancel, 50% menciona, y ese 50% es respecto a 0,5, ¿verdad? Sí. Y entonces el 50% de 0,5 no sería en este caso 0,25, para que después ya sea 0,75. No, pues sí, o sea, si el precio es 0,50 y usted lo multiplica por 1.50, que es el 50%, nos da 0,75, evidentemente, ¿no? Pero en este caso, fíjese, en este caso, resulta que esa, aquí está, fíjese, la tasa arancelaria, se lo voy a poner con otro color. Aquí está la tasa arancelaria. Vamos a ver, esta es la tasa arancelaria, ¿no es cierto? Entonces, esta tasa arancelaria me está mostrando, desde el punto de vista de la gráfica, la distancia que hay, ¿sí? La distancia que hay, voy a poner la distancia ahí, esa distancia que hay entre la oferta total extranjera sin arancel y la oferta total extranjera con arancel, más el 50%, ¿sí? Más el 50%. ¿Sí? ¿Por qué se calcula ahora así? Porque el país grande es un país definidor de precios de materias primas, de bienes extranjeros con valor agregado, etcétera, ¿no? Los países grandes hacen eso. Por eso es que, en función de esto, la tasa arancelaria está afectando, ¿sí? Ya no es la oferta, ya no es paralela al eje de las abscisas, ¿no es cierto? Como sucede y como hemos hecho con el caso del país pequeño. Ahora se trata de un país grande, y ese efecto
del arancel del 50%, me está mostrando esta distancia que hay, y por eso es que partimos de 0,50 a 1, ¿sí? Porque si fuera de 0,50 a 0,75, ¿sí? Fíjense, la situación no sería la misma. Entonces, estamos hablando de un arancel del 50, más el 50%, ¿sí? Más el 50%, porque ustedes, si se fijan acá, hay otros montos, perdón, he hecho algo indebido. Hay otros montos, por ejemplo, de 1,67 acá. ¿Sí? Acá, 1,67. Wow, no. Voy a poner, que me está mostrando algo. A ver, ¿quién me dice qué significa este 1,67? Voy a poner sin relleno. Y otro color, 1,67. ¿Sí? Es 1,67 y que me está mostrando que a 1,67 hay una producción de 25 unidades en un punto K, que me está mostrando algo me dice eso, ¿no es cierto? En el punto K. Y además me muestra un punto, otro punto acá, más a la derecha, ¿sí? Que me está mostrando, ¿sí? Un punto I. Un punto I. Y hay un área E, ¿sí? Hay un área E que me gustaría que ustedes me digan de qué se trata. Esa área E, que está con verdecito, ¿no? Fondo amarillo y verde, ¿sí? Que es el área de MNKI. MNKI. No sé si logran visibilizar, que me está mostrando un precio de 1,67, que no tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, y con lo que nos está expresando la gráfica, ¿sí? ¿Alguien estaba haciendo alguna pregunta también? No sé. Germán. Sí, licenciado, sobre la pregunta de la compañera, recuerdo que en micro nos habían indicado que, a ver, por ejemplo, ahorita nos está mostrando el primer equilibrio es a un precio de 50 y hace intersección con la demanda doméstica en S. Después de eso indica que hay un 50% de incremento en el impuesto. Eso quiere decir que a un precio de 2,50 de producción, a eso se le está aplicando el impuesto. Entonces, a 2 deberíamos sumarle 50%, licenciado. Eso es lo que recuerdo. Claro, es que el efecto se da así. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta aquí relativamente elástica. Habría que ver los países, ¿no? Porque puede ser relativamente más inelástica. Es relativamente elástica la oferta extranjera, ¿sí? Y esa oferta extranjera me va a dar, al momento de cruzarse con la demanda doméstica, nos está mostrando unos puntos. El punto B, en principio, sin arancel, ¿sí? Porque al momento de llevar la pendiente al cruce con la demanda doméstica, nos está dando este punto B y que me está mostrando de referencia el precio de 2 en la economía mundo, cuando se inserta en el mercado extranjero. Por eso habla de oferta total extranjera y en relación con la demanda doméstica, ¿no? Hay dos elementos aquí, demanda doméstica y oferta total extranjera. Cuando a esto se le fija un arancel determinado, que puede ser 50, 80%, etcétera, ¿sí? Fíjense, aquí yo tengo un arancel del 80%, ¿y qué pasa con el arancel del 80%? Puede ser que esto que está acá, ¿sí?, se desplace acá, ¿sí?, hasta acá. Por eso tenía esa otra. Entonces, pasamos del punto B al punto H, ¿sí?, al punto H. Precisamente porque podríamos decir en términos más, porque esto es parte de la geometría analítica, ¿no es cierto? Podríamos decir en consecuencia que el incremento es de 50 centavos, ¿no? De 50 centavos, ¿sí?, en función de esta tasa arancelaria del 50% al valor, ¿sí?, en
un país grande. O sea, el hecho de que se fije una tasa arancelaria del 50% está mostrando un incremento de 50 unidades monetarias al precio de este bien X en la economía mundial. ¿Sí? Eso es lo que me estaría mostrando esta gráfica, ¿sí? Que es diferente al análisis en equilibrio parcial, en el caso de un país pequeño, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Porque el precio, si fuera, fíjense, en el caso de un país pequeño tendríamos que partir de una paralela, más o menos como esta, una paralela, vamos a poner un grosor mayor, de ese tipo, ¿no? Una paralela, si queremos hacer el análisis con un país pequeño. Digo, en equilibrio, sí, en equilibrio parcial con un país pequeño, que no define precios, ¿no es cierto? En consecuencia, podríamos establecer que esto se incrementaría en función de lo que se vaya determinando en esta economía, ¿sí? Aquí, fíjense, entonces, esta área M, N, K, I o L, si quieren, M, N, K, L o M, N y K, pues puede ser L o K, ¿sí? Lo que nos está mostrando, y eso les pido que por favor hagan el cálculo, si pueden en estos minutos, que es igual a 4.95, que es el efecto ingreso del país grande. El efecto ingreso me está dando esta área, ¿sí? Esta área, que es de 1.67 a 2. Por eso les preguntaba, ¿qué representa 1.67? ¿Por qué el país grande recauda 4.95 en el área E? En esta área E. Vamos a poner con otro colorcito para que se destaque. ¿Sí? A ver. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿De dónde sale? ¿Por qué resulta esto? ¿Por qué la recaudación no es C? Y además, el ejercicio nos dice, fíjense, que el país grande recibe una ganancia neta de 1.20. Recibe una ganancia neta de 1.20. Se los dejo como pregunta, jóvenes, para efectos del análisis. Bueno, pero, porque ya vamos a terminar esta sesión. Veamos, entonces, a manera de conclusión, que en base a todo lo que hemos visto, la pérdida de superávit del consumidor es el área A más B más C más D, que es de 22.50, que por favor les pido que calculen. De esta área, el área A exclusivamente es igual a 11.25, que es el ingreso más alto de los productores domésticos, es decir, el incremento en el excedente del productor, y que el área C es igual a 7.50, es el ingreso arancelario recaudado de los consumidores domésticos, que no lo hemos visto. El área C, ¿sí? Esta área C está acá. Ahí, no se veía bien. El área C, que está con azulito, ¿sí? Y que es el ingreso arancelario recaudado de los consumidores domésticos, ¿no? ¿Por qué sería un área de recaudación de los consumidores domésticos? ¿Por qué creen? Pregunta que se las dejo. Y B más D, que creo que lo hemos explicado, B más D, ¿sí? Estos dos triangulitos, que nos muestran el costo de protección o pérdida de eficiencia productiva y bienestar para el país grande. Y dijimos también que el país grande también recauda MNIK, que es el área E, igual a 4.95 de los exportadores, ¿sí? O sea, los exportadores hacen que el país grande recaude 4.95.
unidades monetarias. Y recibe una ganancia neta de 1.20. ¿De dónde sale todo esto? ¿Podrían decirme? Mientras, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque necesito ver los trabajos que me han enviado a la plataforma. Pues tenemos 20 minutos para hablar sobre eso. Mientras algunos hacen sus cálculos y me pueden decir al final de la sesión. Bien. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Y me voy a ir. A ver. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir con ustedes otra. Voy a buscar, perdón. Primero, decirles que los trabajos que me han enviado a la plataforma, que tenían que ver con el... Aquí está. Fisiócratas enviaron, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Fisiócratas? Se los voy a comentar rápidamente. A ver, un segundito. Un momentito, me dan. A ver qué sucede con Fisiócratas. Estoy descargando, está tardando la descarga. Aquí está. A ver. Tenemos una que es exportaciones de Bolivia a Japón, importaciones igual. Ya, pero aquí tengo los datos nada más. Lo que no tengo es lo que se les había pedido, ¿no? La relación real de intercambio, que no encuentro. ¿Están los del grupo? Sí, licenciado. Licenciado, le hemos enviado dos Excel. Uno está los datos que anterior nos dijo corregir, entonces en el otro, licenciado, está lo que nos pidió. A ver, un segundito, es que acabo de abrir. A ver, ¿quiénes están? Está Lourdes, ¿quién más está de su grupo? Yo presente, licenciado Contreras. Háganse ver, por favor. Lourdes, Mariela, Delia Soledad. y Soledad, si se pueden, y las puedo ver. Están en la oscuridad, ahora ya, más o menos. Lourdes, Mariela, ya, son las 4, no hay nadie más, ¿no? En el grupo. Sí, licenciado. Ya, aquí tengo una de todos los datos, ¿no? La primera. Ahí está el índice, ¿no? El índice de comercio, que está por productos. La relación real de intercambio está por productos, está bien, por años, ¿sí? Lo único que voy a hacer es revisar. ¿Ya? Es Bolivia-Argentina, Bolivia-Japón, relación real de intercambio, Argentina-Japón, relación real de intercambio. Ahora me gustaría ver, todo esto es relación real de intercambio. El índice está más a la derecha, ¿no? El índice está más a la derecha. Los voy a compartir, ¿ya? Voy a compartir para que veamos. ¿No? Listo, compartir. Vamos a compartir. ¿Están viendo? Sí,
licenciado. Ya, esta es la de relación real de intercambio, Sí, ¿no? licenciado. Yo digo de los índices. Ah, muy bien. Bueno. Y a Japón, lo propio. Bien. Se ha cumplido. Y faltaría, hasta ahí tengo lo que me han pasado en función de trabajo, ¿no? Pero falta, fisiócratas, el ciclo de vida, y faltaría los costos de transporte, ¿no? El ciclo de vida de mucha labor, licenciado. Sí, lo estoy viendo, sí, lo estoy compartiendo. Ciclo de vida, más o menos, no le ha puesto años, no está con años. El costo de transporte ya no entra, ¿no? Está al costado, licenciado. Hemos podido encontrar algunos datos. Un poquito a la derecha es cuando están las gráficas. ¿Dónde? ¿En Excel o dónde? Ah, aquí está el costo. Un poquito. Sí, está Ya. de cada país, los datos que hemos podido encontrar. Bolivia, Japón. Bolivia, Japón. Bueno, está entonces presentado el trabajo. Está presentado el trabajo. Bueno, cerrar esto. Entonces me voy a otro grupo. Estoy verificando, a ver, 4 modernizaciones. Me enviaron, hay un PDF que están Diego Claros, Luz Chávez, Josué Flores y Rosario Maribel. ¿Están o no están, jóvenes? Presente, licenciado. Josué, ¿nadie más? Presente, licenciado. Luzandra. Presente, licenciado. Buenas tardes. ¿Se pueden hacer ver, por favor? ¿Las puedo ver? ¿Los puedo ver? A mí no me ven porque yo estoy grabando mediante OBS para pasarles a sus... Por eso es que si en OBS me van a ver. Josué entonces está. Rosario, Luzandra, ¿son 3 nada más? Presente. Somos 4, licenciado. O sea, no estaría en el grupo. ¿Quién no está en su grupo? Somos los 4, licenciado. Diego Claros, no lo veo a Diego Claros. No está Diego Claros. Es el que faltó. Bien, voy a tomar nota. Diego Claros. Faltó. Ya. Entonces ustedes tienen aquí un trabajo. Los voy a tratar de compartir. Voy a tener esta presentación y voy a compartir lo que tengo de las 4 modernizaciones. Para que quede claro. Es esto. Entonces, ahí está. Es esto, ¿verdad? Aquí Diego Claros. Es el que no está. ¿Sí? Vamos a resaltar. A Diego Claros, Mauricio. Bien. Aquí está análisis de las relaciones. Esta es la parte ya de la explicación, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Me parece bien.
y de BlackBerry, el ciclo del producto. Pero costos de transporte no hay, ¿no? Aquí no estoy viendo costos de transporte. Esa parte, licenciado, no pude encontrar datos de países, solo generales directamente, ¿no? Pero sí, me falta eso. Ajá, a ver, vamos a ver. Usted no ha podido encontrar y sus compañeras. Licenciado, yo también he buscado y tampoco he encontrado. Bien, voy a compartir. A ver, un segundo. Voy a compartir ahora esto para que veamos. Esto estoy haciendo porque hay gente que no trabaja, ¿no? Y veo que algunos trabajan como ustedes y el anterior grupo. Y eso es lo que me gusta. Pues hay que mostrar aquello que sirve de trabajo. Esta es toda la información de exportaciones, importaciones y el índice, ¿no? Este es el índice de comercio intraindustrial, ¿sí? Sí, licenciado. Luego tenemos la relación real de intercambio. Esta son dos países, ¿no es cierto? En este caso, Bolivia-Chile, ¿es esto o qué? Sí, Bolivia-Chile. Relación real de intercambio, está la formulita. Chile-Bolivia. Bolivia-Estados Unidos. La relación real de intercambio. Estados Unidos-Bolivia. Chile-Estados Unidos. Y Estados Unidos-Chile. Por producto, por años, bien, una maravilla. Perfecto. Entonces, este trabajito, excepto, bueno, los costos de transporte, pero los demás está bien, les va a ayudar a mejorar su nota, ¿no? Voy a promediar la nota para que mejoren su nota de primer recién. Bien, está bien. Eso es lo que había, ¿no? Pero ya avísenle a su compañero que tiene que estar en las presentaciones, ¿no? En las sesiones. ¿Habrá trabajado él? Ya a mí me surge la duda, ¿no? Jóvenes. Está iniciado, gracias. Ya, ¿habrá trabajado? Les pregunto a ustedes. Sí, aportó. Busco información. Yo me encargué de pasarlo también a limpio, ¿no? Con la información que que nos pasó y lo tuve que revisar más y profundizar más, pero sí les colaboró. Ya, sus compañeras también, se supone. Sí. No solamente buscan información y le pasan a usted. Parece que eso es, ¿no? Bueno, a ver, veamos, gracias. Agentes racionales. Vamos a ver, agentes racionales. Voy a compartir con ustedes también esto. No. Es la parte... ¿Dónde está? Agentes racionales. ¿Cómo es esto? Ciclo de vida del cassette. Este es, ¿no? ¿Ustedes están viendo? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, aquí están los nombres. ¿Quiénes están del BlackBerry? Han explicado etapa por etapa, mucho más en detalle. Muy bien. Costos de transporte. Algunos costos. Las rutas. Bueno, estos son costos. Ya. Bien. Bien, han investigado bastante sobre esto.
Ahora veamos la parte de las... Agentes racionales, esto. De la... ¿Quiénes son del grupo? Porque aquí no tengo los nombres en ninguna parte. Sí, licenciado, están en la primera hoja del Excel. A ver, veamos. La primera hoja es exportación. Aquí está. ¿Y Orela Aliaga está? Sí, licenciado, presente. Judith Calizaya. Sí, licenciado, presente. Judith Alejandra, ¿quién más? Ay, no puedo leer, es muy chiquita la letra. Carla Kelly Correa. Presente, licenciado. ¿La puedo ver? ¿Se puede ver? Carla Sí, Kelly sí. Correa. Y, ¿quién más está? Ibar Limachi. Presente, licenciado. Ibar Limachi. Ya. ¿Quién más es? Y finalmente, Luz Nina. Luz Blanca. Ya. Presente, licenciado. Están todos, ¿no? Bueno, estoy tomando nota de quiénes están porque como se trata de nota de recuperación, entonces tengo que saber quiénes están, ¿no? En el anterior caso ha faltado uno. Bueno, en este trabajo que ustedes están presentando, está en la primera hoja, exportación de Estados Unidos y después a Inglaterra, importación de Estados Unidos a Inglaterra, está el cálculo de el índice de comercio intraindustrial por producto, bien, y luego tenemos, me está molestando esto, cálculo de Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra también, ¿sí? Es por producto, esto es totales, ¿no? El total. El anterior Sí, era licenciado. el producto, a ver, voy a... Ya. Ajá. Inglaterra, Estados Unidos, el total. Estos son los totales, ¿no? Luego tenemos Inglaterra, Estados Unidos, el índice T. Y la relación real de intercambio, ¿dónde está? O no lo encuentro yo, o no me lo han pasado. No está, ¿verdad? Es la primera hoja, licenciado. ¿Dónde está? Ah, aquí abajo está. Sí, no. Porcentaje. ¿No encuentro o yo estoy mal? Porque participación en porcentaje nomás veo. Sí, es la participación en porcentaje, igual acá. Es participación en porcentaje. Ya son las 19. No está la relación real de intercambio, yo estoy mal. Jóvenes. Licenciado, respecto a la relación real intercambio, ¿no era por producto y por año? Sí, ¿dónde Para el está? índice. Ahí dice, por producto le pusimos T y el otro es por año.
cálculo de T, este es T, de T. ¿No? Cálculo de T. Sí. ¿Y dónde está la relación real de intercambio? De John Stuart Mill. No está, ¿verdad? Les ha faltado eso. Esa parte, licenciado, le